La conferencia, los niños pueden salir, también los bebés, bueno, los bebés con sus mamás, ¿verdad? Pueden pasar. Y Pastor Rocha, ha sido un privilegio también tenerle. Yo sé que todavía no es el último día, pero gracias. Dios le bendiga. Dios le siga usando. Amén. Ahí les encargo mi agüita. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? Ya vamos a la mitad. Ya mañana concluimos, pero bueno, que Dios nos ayude en esto que resta, ¿verdad, hermanos? Dios nos ayude. Vamos a mirar, por favor, ahí en Timoteo, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Versículo 4, hermanos. Gracias, hermano, muy amable. No sé si hace calor o son mis bochornos, ¿qué será, hermanos? No crea, yo tengo bochornos, Tengo algunos años con bochornos y son tremendos. Bueno, 1 Timoteo 2, por favor, vamos a leer todos juntos el versículo 4, hermanos. 1 Timoteo 2, 4, leamos todos juntos, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, te rogamos tu ayuda, bendice, Señor, obra con tu Santo Espíritu. Pido que nuestro corazón pueda estar dispuesto y glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí vemos dos cosas importantes, hermanos. La primera, que Dios quiere que los hombres sean salvos. Debemos de entender que nunca fue el plan de Dios que el hombre se condenara. El infierno o el lago de fuego no lo preparó para el hombre, lo preparó para el diablo y sus ángeles. Pero Dios supo que el hombre iba a pecar y Él quiso salvarlo. Y el deseo de Dios, hermanos, lo que Él quiere es que todos sean salvos. Algunos dirían, no, pero es que aquel pecador no merece ser salvo. Bueno, ningún pecador merece ser salvo, ¿verdad? Todos merecemos el infierno. Pero Él quiere que sea salvo. Él le dice a Ezequiel, allá en Ezequiel 33:11, ve y diles que no quiero la muerte del impío, sino que él se vuelva de su mal camino. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere que el pecador no se pierda, sea salvo, porque Dios ya hizo un pago por el pecador. Dios no pudiera, hermanos, salvar al hombre, escúchelo bien, Dios es omnipotente, sí, pero Él no pudiera salvar al hombre nada más por querer. Si Dios dijera, yo quiero salvar al hombre y ya los perdono a todos, Dios no puede hacer eso. Pero ¿cómo? Si Él es todopoderoso. Sí, pero Él es santo y Él es justo y Él tiene que castigar el pecado, hermanos. Entonces Él, como quiere que sean salvos, Él hizo un plan donde Cristo murió por el pecador, y en Cristo, cuando clamó Tetelestai, está diciendo todo está pagado. No solamente quiere que los hombres sean salvos, pero Él quiere que por lo menos vengan al conocimiento de la verdad. O sea, entendiendo que Él sabe que no todos le van a aceptar, por lo menos Él quiere que todos sepan, hermanos. El problema del mundo no es el pecado, es la ignorancia. Dios le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Si tú supieras lo que yo doy, el qué y quién soy yo, el qué y el quién, le pedirías. Pero tu problema es que no sabes. Y ese es el problema de la gente. La gente hace lo que hace porque no sabe, hermanos. Entonces, el problema real de la gente es la ignorancia de la verdad.
como ignoran la verdad, ellos hacen lo que creen que es correcto y adoran ídolos, adoran animales, hacen sacrificios, hacen tantas cosas con toda sinceridad. Pero la sinceridad no salva. Fe en alguien X no salva, tiene que ser fe en Cristo. No hay forma de ser salvos si no pone su fe en Cristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo maravilloso es severo. Nadie, sea quien sea, si no es por Cristo no puede ser salvo, pero ahí está Cristo. Pero ¿de qué sirve que esté Cristo si el mundo no sabe? ¿De qué sirve que Dios ame al mundo si el mundo no sabe? ¿De qué sirve un evangelio que es poder de Dios para salvación si el mundo no sabe? Entonces todo eso se nulifica porque el hombre no sabe. Pero si supieran que Dios les ama, si supieran que Cristo murió, si supieran que ya fue pagado con sangre preciosa por sus almas, si supieran que hay vida eterna, todo sería diferente, hermano. Va a ser muy lamentable que muchos se van a despertar un día en un infierno y por primera vez van a saber que había alguien que les amó. Y por primera vez van a saber que había alguien que dio su vida para rescatarlos y que había un evangelio que podía salvarlos, pero no lo tuvieron, hermanos. Por eso la importancia de entender nuestra responsabilidad, porque no es que Dios no los pueda salvar, es que Dios para salvarlos depende, por así decirlo, del evangelio, porque en el evangelio, ahí Cristo, en lo que Cristo hizo, se cumplió el asunto legal de salvación de los hombres. Sin ese evangelio no hay forma de ser salvos. Sin Cristo no hay forma de ser salvos. Entonces Dios quiere que los que Él salvó hagan lo mismo. Ahora, creo, hermanos, que Dios sabe, pero creo que confió demasiado en nosotros. Creo que creyó demasiado que íbamos a ser agradecidos e íbamos a hacer lo mismo que se hizo por nosotros. Creo que Él pensó en nosotros que, emocionados porque vamos al cielo, vamos ahora a decirle a la gente que vaya al cielo. Mira, un examencito. Todos aquí creemos que hay un infierno, ¿verdad? Todos. Pero ¿a cuánta gente le advertimos del infierno? Todos aquí decimos que hay un cielo, pero ¿a cuánta gente les hablamos del cielo? Todos aquí decimos que Cristo es el único Salvador, pero ¿a cuánta gente se lo compartimos? Si no es por el día de ganar almas, muchos no hablarían nunca, hermanos. Entonces como que no hace clic, como que no es congruente, porque yo digo que creo, pero no hago lo que creo. Y si no hago lo que creo, entonces creo que no creo mucho, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos? Si eso que creo no me impulsa, entonces, ¿en verdad creo? ¿En verdad creo que un día se va a acabar el mundo y que la gente irá a una condenación eterna? ¿En verdad creo que hay un cielo eterno y que la sangre de Cristo puede salvar a cualquier pecador? Entonces, ¿por qué no hacemos algo? La gran comisión es un mandato de Dios. Dios dice, ve y predica el evangelio. Deberíamos obedecer el mandamiento. Pero si nuestro amor por Dios fuera algo más real, no solamente nos empujaría el que Él nos mande, porque si Él me manda, yo puedo obedecer por amor o sin amor, simplemente le obedezco. Pero si Él creciera en mí, si yo entendiera lo que Él es, lo que hizo por mí, y me importara lo que Él quiere, eso es más que obedecer un mandamiento, eso es un corazón que responde a Él, hermanos. Por ejemplo, mi esposa, yo fui de esos esposos que ahora la gente los tacha de machistas, ¿verdad? De los que no dejan que la mujer sea empoderada, de los que no dejaron que la mujer se realizara como mujer, porque tristemente para el mundo se dedicó a ser esposa y ama de casa, ¿verdad? Como el mundo piensa ahorita está equivocado, hermanos.
Yo creo que Dios tiene la razón y la mujer, como Dios la hizo con sabiduría para lo que la hizo, hermano. Y ahorita está patas para arriba todo. Pero como mi esposa no trabajaba en un trabajo secular, trabajaba completamente para casa, a veces ella me decía, oye amor, fíjate, ella es de Sonora, Hermosillo, y hace mucho calor, fíjate que no sirve el refrigerador de mi mamá. Yo casi aseguro que no me decía, arréglaselo, porque yo no soy un buen técnico, yo soy de los que si arreglo, desarreglo. Ah, caray, ¿esto dónde iba? ¿Cómo era? ¿Qué pasó? Yo creo que no servía, ¿verdad? Entonces cuando me dijo de su mamá que su refrigerador no servía, y cuando me dijo de su mamá que su estufa no servía, mi corazón lo interpretó de otra forma. Lo interpretó así: amor, si yo tuviera dinero, yo no te molestaría y yo haría lo que fuera para comprarle a mi mamá un refrigerador y una estufa. Pero yo no tengo, yo me dedico a casa completamente. Así mi mente y mi corazón lo tradujo, y entonces fuimos a la tienda y compramos su refrigerador y su estufa, porque era un deseo de mi esposa, era un querer de mi esposa, y porque ella significa algo para mí, su querer significa algo para mí. Pero si el querer de quien digo que me importa no significa algo para mí, algo anda mal. David dijo, ¿cómo desearía agua del pozo de Belén? Y 3 jóvenes fueron a buscar esa agua a riesgo de sus vidas, y agarraron sus espadas y agarraron vasija y se metieron allí y se la trajeron al rey. Aquí está, mi rey, lo que usted deseaba, agua del pozo de Belén. El rey ya no la quiso tomar. Y creo, hermanos, que nuestro rey es mayor que David, hermanos, y su deseo es más grande. Él no quiere agua, él quiere gente, el cual quiere. ¿Cómo no me mueve el mandamiento? ¿Y cómo no me mueve su querer? Su querer debería de ser algo que me hiciera sentir incómodo de no hacer lo que Él quiere, hermanos. Son sus anhelos, son sus deseos. Por ahí hay una poesía de alguien católico, no está en su parte, no está bien toda la poesía, porque en realidad habla del crucifijo, pero en la última parte por ahí habla de: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, ¿verdad? Y termina diciendo que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Si Él significara algo grande en mi corazón, lo que Él desea sería algo grande en mi corazón. Y Él quiere que todos sean salvos. Ahora, una pregunta: ¿qué estamos haciendo por ese deseo? ¿Cómo respaldamos su deseo? ¿Cómo respaldamos lo que Él quiere? ¿Cómo respaldamos la obra misionera, que el mundo sea salvo? ¿Cómo? Si Él quiere algo y no me muevo nada, yo no estoy respaldando lo que Él quiere. Yo tengo que ser, como he dicho estos días, proactivo. ¿Cómo entonces respaldar el deseo? Número 1. ¿Cómo respaldar ese deseo de Dios de que el mundo sea salvo? Pues número 1, criando a mis hijos para Dios. El activo más grande que tú y yo tenemos no es nuestro dinero, hermanos. El activo más grande que tú y yo tenemos son nuestros hijos. Ahora, algunos ya tienen sus hijos grandes, otros tienen hijos pequeños y otros todavía no los tienen. Pero lo más grande que yo tengo para Dios no es mi dinero, hermanos. Son esos que Dios me dio. Esos que para ti son literalmente ángeles. ¿Verdad que sí son angelitos? Pero creo que tú no sabes la biología angelical. Porque lo que sale aquí no son alas, hermano. Son cuernitos. Muchos ven a sus niños como angelitos y no, hombre, que los compre, que no los conoce, ¿verdad? Esos niños son una maravilla y una bendición que cambiaron nuestra vida, ¿no?
El problema es que no hemos entendido para qué están en este mundo, hermanos. Y yo no puedo aceptar que mis hijos estén para otra cosa principal que no sea para servir a Dios. Mi hijo me dice, papá, yo sé que todos debemos servir a Dios, todos. Sí, todos debemos, y no debería haber alguien que no le sirva, pero aún hay más que servirle, es servir como Él quiere y en lo que Él quiere. Entonces, cada papá, al contemplar a esos hijos que Dios nos dio, deberíamos de preguntarnos, ¿quién va a ser este niño? ¿Por qué Dios me los dio? ¿Por qué me los prestó a mí? ¿Por qué me los confió? ¿Acaso nada más para comprarles ropa, llevarlos a kinder, primaria, secundaria, tengan una carrera y ya hagan su vida? No, hermanos. Dios todo lo hace con una mentalidad de planes eternos, hermanos. Por eso nos invita a poner la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo celestial. Y Él quiere que yo eduque a mis hijos con la mentalidad de que son de Él y para Él. Que a Él le pertenecen, que Él los hizo, que Él los salvó, que Él los compró, que Él los trajo con un plan. Porque, hermano, Dios no es un inventor. Dios no es alguien a ver qué se le ocurre. No es ocurrente. No es que nació el niño y ahora ¿qué haré con el niño? ¿Qué haré? ¿Cuál será el plan de esos niños, verdad? No, Dios no está inventando algo, no se le está ocurriendo. Cada niño, cada uno que viene a este mundo, Dios tiene un plan específico para él, hermano. Y la tarea más grande como padres que tenemos no es simplemente darles estudio, es enseñarlos y educarlos y guiarlos a que conozcan a Dios, a que conozcan su voluntad y con quién van a casarse, hermanos. Yo le digo a mi hijo, me dice, papá, entonces, ¿tú crees? No, hijo, tú puedes dedicarte a lo que sea, tú puedes ser lo que sea, siempre y cuando primero le digas a Dios qué quiere. Ningún papá tiene derecho de criar a sus hijos para lo que sea, sin preguntarle a Dios qué quiere, y ningún hijo debe decidir qué quiere de la vida, sin preguntarle a Dios cuál es su plan. Algunos parece que tienen miedo. No, es que Dios los va a querer usar. ¿Y qué tiene de malo que lo use? Esa flauta, esa trompeta y esos instrumentos son nada si no hay quien los toque, hermanos. Son nada si no hay quien los use. Lo que hace grande ese instrumento no nada más es el metal, pero es el sonido, es lo que puede hacer, y eso necesita de alguien que lo haga, hermanos. Y Dios quiere usar a nuestros hijos. Definitivo, los va a usar Dios o el diablo o el pecado o el mundo, pero alguien los va a usar. ¿Y cuántos corazones quebrantados hay de padres con sus hijos viviendo una vida destruida? En el alcohol, en las drogas, en la cárcel. Tantos problemas. ¿Qué no sería mejor para Dios, hermanos? Pero les inculcamos, sea alguien, triunfa en la vida, no vivas como yo, no seas un mediocre, tú échale ganas y sea alguien, y les hacemos creer que el tiro al blanco es en esta tierra. Dice que son saetas en manos del valiente, no se tiran al aire y se va, se tiran al blanco, y el blanco es Dios, el blanco es su voluntad. Entonces debemos orar y trabajar para que nuestros hijos sean para Dios, hermanos. Que sean de Dios, que Dios los use, que sus vidas cuenten. Es increíble que papás dicen que lo más grande que tienen es Dios, es sus hijos, pero no sacrifican y no viven como si fuera lo más importante. Porque si yo quiero lo mejor para mis hijos, yo debo entender que lo mejor está en el origen de toda bendición, y ese es Dios, hermanos. Hay papás que no oran con sus hijos, hay papás que no les enseñan de la Biblia, hay papás que no son fieles a la iglesia, hay papás que les lanzan a sus hijos la idea que Dios no es importante, la iglesia no es importante, que lo importante es el mundo, tener lo material, etcétera, etcétera. No cuidamos lo que ven, lo que oyen, con quién tantas cosas, hermanos, y tristemente después
vemos cómo el diablo, el pecado del mundo los está usando. ¿Cómo respaldar el deseo de Dios? Educando a nuestros hijos para que les sirvan. ¿Cómo respaldar el deseo de Dios? Bueno, Él nos manda en este pasaje: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cómo respaldar su deseo? Pues orando, hermanos, por ese mundo que Él ama. En el boletín, no sé si aquí hagan boletín, pero la mayoría de los boletines de las iglesias tienen el mensaje del pastor, tienen actividades de la semana, el baby shower, la despedida soltera, esto y aquello. ¿Por qué no meter países ahí para orar por esos países? Una guía de oración. Les decía a los jóvenes, ahí ahorita en una clase, la mayoría de los pastores no tienen ningún énfasis de alcanzar pueblos étnicos, y estamos rodeados de gente de pueblos étnicos, hermanos. Orar por ellos. Empezar a orar por misericordia de Dios para nuestro país, por un avivamiento en las iglesias. Orar que pastores se encarguen de la causa, no de su causa. Porque para muchos pastores lo importante es su iglesia, su causa, no la causa. Orar que Dios levante más misioneros. Y esos misioneros no salen de la universidad ni del TEC de Monterrey, hermanos. Salen de las iglesias, salen de nuestras casas. Esos niños, no le hace que tengan 5 meses, quizá desde antes, ¿verdad? Entregárselos a Dios, porque de Él son, hermanos. Señor, levanta misioneros, quizás mis hijos. Señor, levanta más obreros. Si quieres yo, adelante. Señor, levanta obreros. El Señor dijo, rueguen. Hace unas 3 meses, mi hija que perdió a su esposo necesitaba una biopsia. Las noticias no parecían muy buenas. Y ya la mandamos a hacer una biopsia y tú sabes, posibilidad de cáncer, todo lo que implica, ¿verdad? Acaba de perder a su esposo, ahora ella sí. Sus niños perdieron a su padre, ahora va a seguir su mamá. Yo me fui a predicar con mi esposa a Estados Unidos, fuimos y por 2 semanas, y en vez de ser un tiempo de distracción y no, predicaba, y ya todo el día, mi hija, ¿qué pasó? ¿Cómo estará? ¿Qué le van a decir? Le hicieron la biopsia, tardaron como 3 semanas, gracias a Dios el resultado fue negativo, bendito sea Dios. Pero, qué carga, hermanos. Les dijimos a varios, oren, pastor, mi hija, ore por ella. Y a varios estuvieron orando, y qué bendición cuando otros oran, hermanos, y toman tu carga. Y Cristo hace 2000 años traspasó su carga y dijo, hay algo que me pesa, la mies es mucha, los obreros pocos. Ustedes que ya son salvos, les pido, por favor, oren al Señor de la mies, pidan por obreros, pero muy poco oramos por obreros. Muy poco pedimos más misioneros. Y si pregunto, ¿quieren que los árabes sean salvos? Sí, pero no tus hijos, ¿verdad? Que vayan a la selva, sí, pero no los nuestros. Orar por obreros, hermanos. Orar por misioneros. Orar por predicadores. Orar por las familias, porque las familias estamos viviendo una época muy difícil de tanto materialismo, tanto electrónica, tanta maldad y tanta indiferencia. Si yo pienso en la juventud de hace 15 años, 20 años, y la juventud de ahora, no es igual. Ahora los jóvenes están más apáticos, más indiferentes. Su vida es el celular y lo que hay allí, las redes sociales, y ya no se ligan a la Biblia, no se ligan a Dios, ni siquiera a las personas, sino al celular. Y los cultos son para ellos un tiempo pesado, difícil, corazones fríos. Y orar por nuestros hijos, hermanos. Muchas veces en mis viajes paso noches un poco difíciles, y no porque estoy ahí solito no, pensando en mis hijos, pensando en mi hijo soltero, y diciendo, Señor, dale tu temor, Señor. Señor, que aprenda a temerte.
que le recuerdes lo que Él es y para quién es. Y oro por mi yerno que está en Italia solo ahorita y por mis hijos y oro por mí y todo. Y hay un peso, hermanos, porque hay una lucha espiritual y no entendemos que las familias, el diablo las ataca, las debilita y ahora ¿quién va a hacer la obra, verdad? Y hermanos, nos falta orar más, hermanos. Hacer más uso del recurso de la oración y pedir a Dios que haga algo, que obre y orar por los pastores. Aquí hay varios que necesitan sus oraciones, hermanos. Y luego por los que conoce, por los que le caen bien y los que no le caen bien. Ore por los pastores. Ore por su servidor. De veras, cuán necesitado está. Y entre más pasan los años, parece ser que más necesitamos, hermanos. Oren. ¿Cómo respaldar el deseo de Dios? Bueno, educando a nuestros hijos para Él, usando el recurso de la oración, ser más cristianos. Parece ser que los pentecosteses tienen un enfoque mejor en cuanto a que Dios hace milagros y Dios puede obrar en la oración. Nosotros creemos que nosotros somos de los de acción, ¿verdad? Y Dios a un lado. No, hermanos, Dios todavía es poderoso, ¿verdad? Hay que orar y buscarlo más. Pero ¿qué tal, en tercer lugar, respaldar el deseo de Dios, como hablé ayer, sosteniendo a la obra, hermanos? Nuestra iglesia, no voy a mencionar, pero da mucho para la obra misionera, mucho. Sostener a 180 misioneros y algunos con 8,000 pesos o 9,000, depende quién, otros con menos, etcétera. En general, $50 si está en otra parte o $100, pero es mucho dinero. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos da más, hermanos. Nos bendice más. Y luego que este hermano necesita esto, y que haya un terreno, y que esto, y otra vez otra ofrenda, y que viene alguien a predicar, y otra ofrenda, y apoyando lo más que se pueda, y que va un equipo misionero a tal lugar, ofrendando para que vayan, y que imprimir la palabra dando, y que drogadictos, y esto y aquello. Hermano, tenemos que entender que por mucho que demos, nunca es suficiente. Por mucho que demos, siempre damos menos de lo que deberíamos. Por mucho que demos, nunca podremos corresponder al que dio todo, hermanos. Yo fui redimido por Cristo el Señor, y no fue ni oro ni plata lo que me salvó. Fue algo más puro lo que me compró: la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo digo que soy de Él y lo mío no es de Él? Por eso se requiere fidelidad en el dar. Se requiere sacrificio en el dar. Se requiere confianza en Dios en el dar. Se requiere prioridad en el dar. No es simplemente soltar unas monedas, es intencional, es bien pensado. Yo soy fiel a la obra. Yo, como le dijo Elías a la viuda, dame a mí primero, la obra es primero. Y como le dijo, esa torta que vas a hacer, hazla, pero dámela a mí, sacrifícala. Sacrificio, hermanos. Y luego, ¿qué me va a pasar? No te va a pasar nada, Dios te va a bendecir. Esa viuda que dio todo lo que tenía, ella estaba diciendo: mi Dios me cuida. Dios no me va a dejar. Me ha cuidado tantos años, soy sola, no tengo quien me vea, quien vea por mí, y Él me ha cuidado y me ha bendecido. Él lo va a seguir haciendo. Hermanos, por eso, si en verdad me interesa respaldar el deseo de Dios de que el mundo sea salvo, debo financiar para que se cumpla, hermanos. Hace 2 años mi hijo me dijo: papá, me gustaría perfeccionar mi inglés y quisiera ir a Estados Unidos, pero no con hispanos, sino con puro americano, que no hablen español. Y estuvo allá 1 mes y medio en una iglesia de Wisconsin y fue de mucha bendición para él, muchas experiencias y todo.
y lo involucraron ahí en el ministerio y toda la cosa, pero me costó, porque él tenía un deseo que yo sé que va a ser bueno, porque aunque él piensa en perfeccionar su inglés, yo pienso en que aprenda más para que un día sea más útil para la obra misionera, en lo que sea, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que si algo nos importa, le metemos. ¿Te importa la casa? El aguinaldo ya lo tienes planeado, ¿no? La educación de los hijos y su deseo. ¿Cuánto le meto ahí? Hay iglesias que para misiones dan 20, 30 o 40% o más de sus ingresos. Y la verdad, hermanos, nunca será demasiado, nunca. Porque siempre hacen falta más misioneros, siempre. ¿Cómo respaldar la obra del Señor? ¿Cómo respaldar el deseo del Señor? Bueno, dos cosas y termino: entregándonos más a Él. Yo puedo decir que Él tiene más de mí ahora o tiene menos. Es un insulto decirle: te doy mi dinero, pero no te doy de mí. Te doy más ofrenda este año, aumento mi ofrenda, pero no aumento mi entrega. Es una manera de decirle convenenciero a Dios, porque si lo que quiere es el dinero, ahí están. Dios no quiere dinero, Dios quiere a la gente, hermanos. Los de Macedonia se dieron primeramente al Señor. Isaías 1 nos dice que Dios reclama y dice: ya estoy harto de sus ofrendas, sus fiestas me son fastidiosas, no las puedo soportar, estoy cansado de sufrirlas. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían, le daban a Dios corderitos, pero no le daban su corazón. Dar la ofrenda sin darse el ofrendante es insultarlo. Mi hija, te doy mi dinero, pero déjame vivir mi vida, no te metas conmigo, déjame yo ser. No, no es así, hermanos. Debe haber una entrega de mí y de lo mío. ¿Me entrego más por su deseo? Creo que es congruente que este año le dé más de mí a Él, hermanos. Y por último, ¿cómo respaldar, cómo colaborar para el deseo del Señor de que todos sean salvos? Convirtiéndonos en promotores de la obra misionera. Siendo promotores de la obra misionera. Por ejemplo, los que trabajan en Bimbo, dice aquí, Bimbo, ¿verdad? Los que trabajan en Pemex y así van promoviendo. Ves tantos carros allá promoviendo. El letrero de afuera de la iglesia promueve la iglesia. Un folleto promueve todo lo que hacemos de alguna manera promueve. Nos debemos convertir en promotores activos de la obra misionera. ¿Acaso Dios no ama al mundo o sí lo ama? Sí lo ama. Entonces, si Él lo ama, yo debo de transmitir eso a otros. Dios quiere que el mundo sea salvo, yo debo transmitir eso. Me debo convertir en un promotor de la obra misionera. Con mis hijos, por ejemplo. Cuando los instruimos, hay que decirles cosas como: mi hijo, piensa para qué Dios te salvó. Tú tienes cosas que otra gente no tiene. Tú sabes lo que otros no saben. Hay niñas entre los musulmanes que las dan en casamiento en 6 años, 7 años. Y las abusan desde esa edad, muchas mueren. Mi hija, a ti no te tocó esa vida. Tú tienes Biblia, hija. Tienes que estar consciente en nuestra familia que hay un mundo sin Cristo. Y esa información debe de salir de los padres. Pero míreme, papá. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste un promotor de la obra misionera con tus hijos? ¿Cuándo los expusiste al mundo, al conocimiento de la necesidad del mundo y de la falta de obreros, de la falta de Biblias y qué vamos a hacer? Tus hijos también deben dar ofrenda misionera como tú. Hay que promover misiones. Yo voy a conferencias y a veces pastores nunca hablan de misiones.
Veo las conferencias grandes de aquí, de allá y de acullá, de diferentes predicadores, y es raro el predicador que en esos 3 o 4 días habló de la obra misionera. Es muy raro. Todos hablan de todos los temas, muchos hablan su mejor mensaje para verse espectaculares en el mensaje y esto y aquello, pero digo, ¿por qué ni uno de esos 6, 7 predicadores en estos 3, 4 días, con sesiones de 4 o 5 veces al día, por qué ni uno habló de la obra misionera mundial? ¿Por qué ni uno habló del deseo de Dios de que quiere que todos sean salvos? ¿Por qué, hermanos? La escuela debe promocionar misiones. La iglesia debe promocionar misiones. Nos debemos de convertir en un promotor. Algunos ni por equivocación, pero qué raro. Hablamos de Morena y del PAN, y hablamos de la América y de acá o del Cholos, y hablamos de todo, pero nunca de promover la obra misionera. Algo anda mal, hermanos. Nuestros hijos deben de estar conscientes que hay un mundo en necesidad. Cuando hace tiempo me mandaron un video de un testimonio de una de mis hijas. Normalmente yo no sé cosas así, me entero de rebote. Mis hijas no me platican lo que hacen a veces, pero en una iglesia le pidieron a mi hija, Sarita, que diera un testimonio de la obra misionera. Alguien lo grabó y me lo mandó. Que dieran un testimonio de ser esposa de misionero y de lo que van a hacer. Y entonces mi hija pasa y dice, toda mi vida nos hemos criado alrededor del tema de misiones, toda mi vida. Mi papá siempre nos habló de misiones, fuimos al campo misionero, vivimos entre indígenas. Mi papá va a conferencias y habla de misiones y él hizo unas agendas de todo el año y en cada día un país o un pueblo indígena, y cada día orábamos por un país. Yo no sabía de esos lugares, pero ahí oí y de este país, y orábamos y orábamos y orábamos. Y dice mi hija, yo creí que eso era normal. Yo creí que en todas las familias el tema misionero era algo normal. Dice, y ahora que crecí, me casé y soy esposa de un misionero, me doy cuenta que el tema misionero y obra misionera no es normal entre las familias. Me bendijo su testimonio, pero yo me quedé triste también, porque dije, ¿cómo puede ser? Si me importa la santidad de la que habla el Señor, si me importa las promesas de las que habla el Señor, si me importan muchas cosas del Señor, ¿por qué no me importan misiones? ¿Por qué no soy alguien que respalda su deseo? No podemos nada más quedarnos en un mandamiento. Él manda que lo hagamos, pero Él va más allá y nos expresa su deseo. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero que todos los hombres sean salvos. Y tú y yo debemos oír su querer y preguntarnos, ¿cómo le hago para ayudar a que se cumpla su deseo? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Danos tu ayuda, tu bendición. Perdónanos, Señor, por favor. Cómo estamos necesitados de un milagro en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir más para ti, pensar más en ti, hablar más de ti. Bendice lo que resta en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Gracias.